La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 7. La ley y el pecado. ¿O es que ignoráis, mis hermanos? Pablo habla a los creyentes. Porque hablo con los que saben la ley. Se refiere a la ley de Moisés, pero se podría referir a cualquier tipo de ley religiosa. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? La ley ejerce dominio mientras él trata de vivir según la ley. Lamentablemente, al no entender la cruz con respecto a la santificación, prácticamente la totalidad de la iglesia trata actualmente de vivir para Dios por medio de la ley. Que el creyente sepa que hay solo dos lugares en que él puede estar, la gracia o la ley. Si él no entiende la cruz referente a la santificación como el único medio de la victoria, estará automáticamente bajo la ley, que garantiza el fracaso. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Pablo usa la analogía de la obligación del lazo matrimonial. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Significa que ella está libre de casarse de nuevo. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. En efecto, la mujer ya tiene dos maridos, al menos en los ojos de Dios, similar a esta analogía. El Espíritu Santo por medio de Pablo nos dará una gran verdad. Muchos cristianos viven una vida de adulterio espiritual, están casados con Cristo, pero en efecto viven a otro marido, la ley. Es una analogía verídica. Pero si su marido muere, La ley está muerta en virtud de Cristo, que ha cumplido la ley desde todo punto de vista. es libre de la ley. Si el marido muere, la mujer está libre para casarse y servir a otro. La ley de Moisés, cumplida en Cristo, ya está muerta al creyente, y el creyente está libre para servir a Cristo sin que la ley tenga parte integrante en su vida o en el modo de vivir. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Presenta al creyente ahora como casado con Cristo, y ya no conforme a la obligación de la ley. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. La ley no está muerta en sí, pero estamos muertos a la ley porque estamos muertos a sus efectos. Significa que no debemos tratar de vivir para Dios por medio de la ley, ya sea es la ley de Moisés, o leyes inventadas por otros hombres, o de nosotros mismos. Debemos estar muertos a toda la ley. Por el cuerpo de Cristo. Se refiere a la crucifixión de Cristo, que satisfizo las demandas de la ley quebrantada que no pudimos satisfacer. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Después de haber cumplido la ley desde todo punto de vista, el cristiano no está obligado a la ley en ninguna manera, solo a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Para que seáis de otro, Se refiere a Cristo. a saber, del que resucitó de los muertos. Somos resucitados con Él a una nueva vida, y hemos de entender siempre que Cristo ha provisto, provee y proveerá cada necesidad que tengamos. Recurrimos a Él exclusivamente, lo cual se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Para que produzcamos fruto a Dios. El fruto apropiado solo se puede producir por el creyente que constantemente mira la cruz. De hecho, nunca se debe separar a Cristo de la obra de la cruz, porque al hacer esto está creando a otro Jesús. Segunda a Corintios capítulo 11 verso 4. Porque mientras estábamos en la carne, Puede referirse a la condición no salva o al creyente que intenta vencer los poderes del pecado por sus propios esfuerzos, es decir, la carne. los afectos de los pecados, Denota estar bajo el poder de la naturaleza pecaminosa y se refiere a las pasiones de la naturaleza pecaminosa. que eran por la ley. El efecto de la ley debe revelar el pecado, lo que la ley está diseñada a hacer, ya sea si es la ley de Dios o leyes inventadas por nosotros. No significa que es malo, ya que no lo es. Solo significa que no hay victoria en la ley, solo la revelación del pecado y de su pena. Obraban en nuestros miembros, produciendo fruto para muerte. Cuando el creyente intenta vivir para el Señor por medio de la ley, que lamentablemente es lo que hace la mayoría de la iglesia moderna, el resultado final va a ser el pecado y el fracaso. De hecho, esto no puede ser de ninguna otra manera. Déjenos decirlo otra vez. Si el creyente no entiende la cruz, en cuanto a esta se refiere a la santificación, de manera que el creyente intentará vivir para Dios por medio de la ley.
Lo triste es que la mayoría de las personas en la iglesia moderna piensa que están bajo la gracia, cuando en realidad viven conforme a la ley porque no entienden la cruz. Pero ahora estamos libres de la ley, Liberado de sus exigencias justas, lo que significa que Cristo ha pagado su pena, habiendo muerto muerto a la ley en virtud de haber muerto con Cristo en la cruz. a aquella en la cual estábamos detenidos, Fuimos nominados una vez por la naturaleza pecaminosa. para que sirvamos en novedad de espíritu. Se refiere al Espíritu Santo y no al espíritu del hombre. El creyente tiene un modo de vivir completamente nuevo, que es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz de parte nuestra. Esto garantiza la victoria perpetua. Y no en la antigüedad de la letra. Se refiere a la ley de Moisés. La mayoría de los creyentes modernos sostendría que no vive conforme a la ley de Moisés. Pero, como hemos dicho, la verdad es que si ellos no entienden la cruz en cuanto se refiere a la santificación, entonces de algún modo todavía viven conforme a aquella antigua ley. La lucha contra el pecado. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo demuestra que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo, él muestra que un creyente que se conforma a la ley deja de valerse de los recursos de la gracia. Es un cristiano derrotado. ¿La ley es pecado? Dios no lo permita. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios, ya que la ley es santa, mejor dicho, está expuesta. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Quiere decir que la ley de Moisés definió lo que el pecado es en efecto, pero no dio ningún poder para vencer el pecado. Porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Nos dice que el deseo por lo prohibido es la primera forma consciente del pecado. Esta es la naturaleza pecaminosa en acción. Pero el pecado, La naturaleza pecaminosa tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. La concupiscencia es un deseo malo. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por medios aparte de la cruz, él será dominado por los deseos malos. Y no importa cuán dedicado sea, no será capaz de parar el proceso en aquella manera. De este modo, irá de mal en peor. Porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que la ley de Moisés totalmente expuso lo que estaba ya en el corazón del hombre. Es uno de los motivos por el cual Dios dio la ley. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Pablo se refiere personalmente a sí mismo y su conversión a Cristo. La ley, él declara, no tuvo nada que ver con aquella conversión. Tampoco tuvo nada que ver con su vida en Cristo. Pero al venir el mandamiento, Acababa de ser salvo y no entendía la cruz de Cristo. Él trató de vivir para Dios guardando los mandamientos por su propia fuerza y poder. En su defensa, tampoco nadie más de ese entonces entendió la cruz. De hecho, el significado de la cruz, que es realmente el significado del nuevo pacto, le sería dado a Pablo. el pecado revivió. La naturaleza pecaminosa, siempre, sin excepción, se restablece bajo tales circunstancias que causa el fracaso. Y yo morí. No quiso decir que él murió físicamente, como sería obvio, sino que murió al mandamiento. En otras palabras, fracasó en obedecer, no importa cuánto se esforzaba en su intento. Que todos los creyentes sepan que si el apóstol Pablo no pudo vivir para Dios de esta manera, tampoco lo puede usted. Y hallé que el mandamiento, con mira de vida, Se refiere a los 10 mandamientos. para mí resultó para muerte. Quiere decir que la ley reveló el pecado, como ella siempre lo hace, y la paga, que es la muerte. En otras palabras, no hay victoria alguna de procurar vivir según la ley. Debemos vivir por la fe, que se refiere a la fe en Cristo y la cruz. Porque el pecado, La naturaleza pecaminosa. tomando ocasión, me engañó. Pablo pensó, ya que él había aceptado a Cristo, por solo el mero hecho que él podría seguramente obedecer al Señor en todo aspecto, pero él se dio cuenta que no podía, y ni puede usted, al menos en esa forma. Por el mandamiento, De ninguna manera culpa el mandamiento, pero que el mandamiento realmente excitó la naturaleza pecaminosa, y lo puso en primer plano, que precisamente es para lo que fue diseñado a ser. y por él me mató. A pesar de todos los esfuerzos de vivir para el Señor por medio de guardar la ley,
Él fracasó, y repito, así también usted. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Señala el hecho de que esta es la revelación de Dios de sí mismo. El problema no está en la ley de Dios, el problema está en nosotros. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley se compara a un espejo que muestra al hombre lo que él es, pero no contiene ningún poder para cambiarlo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dios no lo permita. Otra vez, no es la ley que tiene la culpa, sino más bien es el pecado en el hombre que está opuesto a la ley. Sino que el pecado, La naturaleza pecaminosa para mostrarse pecado, expresa la intención divina de la ley. Es por decir que el pecado podría mostrar su verdadera característica. por lo bueno me obró la muerte. La ley era buena y es buena, pero si uno intenta guardar sus preceptos morales por medio de algo aparte de la fe constante en la cruz, el resultado final será la obra de la muerte en vez de la vida. Todo esto se puede hacer, pero solo por fe en Cristo y la cruz. A fin de que el pecado La naturaleza pecaminosa. llegara a ser sobremanera pecaminoso por el mandamiento. Esto confunde enormemente al creyente. Él trata de vivir para Dios e intenta con toda su fuerza y poder, pero continuamente fracasa. Él no entiende por qué. La verdad es que nadie puede vivir para Dios de esta manera. No es el orden prescrito de Dios. Ese orden es la cruz. Porque sabemos que la ley es espiritual. Se refiere al hecho de que la ley es totalmente por Dios y de Dios. Pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Se refiere a la caída de Adán, que ha afectado a toda la humanidad y para siempre. Significa que nadie, aun los creyentes llenos del Espíritu, pueden guardar la ley de Dios si intenta hacerlo fuera de la fe en la cruz. En otras palabras, todo está en Cristo. Porque lo que hago, El fracaso no lo entiendo. debiera traducirse, yo no comprendo. Estas no son palabras de un hombre inconverso, como algunos afirman, más bien de un creyente que intenta y fracasa. Ni lo que quiero, hago. Se refiere a la obediencia que él quiere dar a Cristo, pero mejor dicho, fracasa. ¿Por qué? Como Pablo explicó, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo porque cohabita espiritualmente con la ley, que frustra la gracia de Dios. Significa que el Espíritu Santo no ayudará a tal persona, que le garantiza el fracaso. Gálatas capítulo 2, verso 21. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Se refiere al pecado en su vida, que él no quiere hacer, y de hecho lo aborrece, pero se halla incapaz de dejarlo. Lamentablemente, debido al hecho de que no entiende la cruz en cuanto a lo que se refiere a la santificación, esta es la grave situación de la mayoría de los cristianos modernos. Y si lo que no quiero, esto hago. Demuestra Pablo que hace algo en contra de su voluntad. Él no quiere hacerlo e intenta no hacerlo, independientemente de lo que podría hacer, pero se encuentra haciéndolo de todos modos. Apruebo que la ley es buena. Simplemente quiere decir que la ley de Dios obra como debe obrar. Esta define el pecado, que demuestra el hecho de que la naturaleza pecaminosa tendrá dominio en el corazón del hombre si no se trata correctamente. De manera que ya no obro aquello. Muchos han malinterpretado esto. Significa, podría fallar, pero no es lo que quiero hacer. Ningún cristiano verdadero quiere pecar porque ya tiene la naturaleza divina en su vida, y la naturaleza pecaminosa no debe tener dominio. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Sino pecado, La naturaleza pecaminosa. que mora en mí. A pesar de que algunos predicadores afirman que la naturaleza pecaminosa no existe en el cristiano, Pablo aquí claramente dice que la naturaleza pecaminosa está todavía en el cristiano. Sin embargo, si nuestra fe permanece constante en la cruz, la naturaleza pecaminosa estará inactiva, sin causarnos ningún problema. De lo contrario, causará grandes problemas. Aunque la naturaleza pecaminosa more en nosotros, no debe tener dominio sobre nosotros. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Se refiere a la propia capacidad del hombre, o mejor dicho, la carencia de eso en comparación con el Espíritu Santo, al menos cuando se trata de cosas espirituales. Porque tengo el querer. Pablo habla aquí de su fuerza de voluntad. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos modernos tratan de vivir para Dios por su propia fuerza de voluntad. Creen erróneamente de que
Ya que han venido a Cristo, son libres ahora para decir no al pecado. Es el modo incorrecto de mirar la situación. El creyente no puede vivir para Dios por el poder de la fuerza de voluntad. Aunque la fuerza de voluntad es definitivamente importante, sola no es suficiente. El creyente debe ejercer la fe en Cristo y la cruz, y hacerlo constantemente. Luego tendrá la capacidad y la fuerza para decir sí a Cristo y automáticamente decir no a las cosas del mundo. Pero efectuar el bien no lo alcanzo, Fuera de la cruz es imposible encontrar el modo de hacer el bien. porque no hago el bien que quiero, Si confío en mí mismo y no en la cruz, sino el mal que no quiero. no quiero hacer, Este hago, que es exactamente lo que todo creyente hará, no importa con cuánta fuerza intenta de no hacerlo. Si él intenta vivir esta vida aparte de la cruz. Gálatas capítulo 2, verso 20 al 21. y si hago lo que no quiero, Es lo que pasará si el creyente procura vivir esta vida fuera del orden prescrito de Dios. ya no obro yo, sino el pecado, La naturaleza pecaminosa. que mora en mí. Esto enérgicamente declara que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa. En el texto griego original, si esto contiene el artículo definido antes de la palabra pecado, que al principio leyó el pecado, no se refiere a los actos del pecado, sino más bien de la naturaleza pecaminosa o la mala naturaleza. La idea no es deshacerse de la naturaleza pecaminosa, que realmente no se puede hacer, sino más bien controlarla, que es lo que el apóstol nos ha dicho que hacer en Romanos capítulos 6 y 8. Cuando la trompeta suene, seremos cambiados, y no habrá más naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 8, verso 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, No se refiere en este caso a la ley de Moisés, sino más bien a la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. que el mal La mala naturaleza. está en mí, La idea es que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar con el creyente. No hay ninguna indirecta en el griego que su permanencia es temporal, al menos hasta que suene la trompeta. Podemos dirigirnos con éxito a la naturaleza pecaminosa de un solo modo, y es por la fe en Cristo y la cruz, lo cual Pablo detallará en el siguiente capítulo. porque según el hombre interior, Se refiere al espíritu y el alma del hombre que ya se han regenerado. me deleito en la ley de Dios, Se refiere a la ley moral de Dios, ocultada en los 10 mandamientos. pero veo otra ley en mis miembros, La ley del pecado y de la muerte que desean usar mi cuerpo físico como instrumento de la injusticia. que se revela contra la ley de mi mente, Es la ley del deseo y la fuerza de voluntad. y que me lleva cautivo a la ley del pecado, La ley del pecado y de la muerte, que está en mis miembros, que funcionará por medio de mis miembros, y me hará un esclavo a la ley del pecado y de la muerte. Le acontecerá al cristiano más consagrado si no ejerce constantemente la fe en Cristo y la cruz, sabiendo que es por la cruz que todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados. Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15. miserable hombre de mí. Cualquier creyente que intenta vivir para Dios fuera del orden prescrito de Dios, que es Jesucristo y el crucificado, vivirá una existencia desgraciada y miserable. Esta vida solo se puede vivir de un modo, y ese modo es la cruz. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? En el instante que él grita ¿quién?, él encuentra el camino a la victoria, ya que él ahora clama por socorro a una persona, y aquella persona es Cristo. Realmente, el texto griego es masculino, que indica a una persona. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Presenta a Pablo, que revela la respuesta a su propia pregunta. La liberación llega a través de Jesucristo y Cristo solo, y más, en particular, lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La voluntad es el gatillo, pero en sí no puede hacer nada a menos que el arma esté cargado con el poder explosivo. Aquel poder es la cruz. Pero con la carne a la ley del pecado. Si el creyente recurre a la carne, es decir, la obstinación, el autoesfuerzo, esfuerzo religioso, que se refiere a su propia capacidad fuera de Cristo y la cruz, él no servirá a la ley de Dios, sino a la ley del pecado.